¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desierto Futuro, el podcast de Ruta 2050 en coproducción con Tiempo de Noticias, tiempodenoticias.cl, por si quiere visitar y estar al día de lo que sucede en la región. Hoy conversamos con el doctor Lorenzo Reyes Bozo, académico, investigador en energías renovables y decano de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas. Hablaremos sobre el desarrollo del hidrógeno verde, sus desafíos técnicos y los proyectos que comienzan a tomar forma en el norte de Chile y también en la zona más austral del país. ¿Cómo está, Lorenzo? Bienvenido a Desierto Futuro. Muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación. Sin duda es un privilegio poder abordar esta temática que es de interés para el país. Como tú mencionas, para el norte del país y también para el sur del país, donde se van a desarrollar hubs en temas de hidrógeno. Así que encantado de poder acompañarte en esta sesión. Lorenzo, cuando uno habla de hidrógeno verde, uno se imagina va a llegar en un camión, en un auto, se va a estacionar, le van a poner hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Cómo se genera? Y he leído también, o hemos escuchado, y la gente por supuesto también, sobre hay un hidrógeno azul y un hidrógeno gris. ¿Cómo armamos ese panorama, Lorenzo? Mira, primero, a alta escala, la principal tecnología para producir hidrógeno verde es la electrólisis, electrólisis del agua. Para ello necesitamos fuentes renovables de energía, principalmente la energía eólica y la energía solar. Por lo tanto, este proceso está libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Los otros colores del hidrógeno, el hidrógeno gris y el hidrógeno azul, se producen a partir de combustibles fósiles. Eso significa que tienen asociadas emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el caso particular del hidrógeno llamado azul, se desarrollan sistemas de almacenamiento y captura de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso que se le da ese color de azul. Sin embargo, yo creo que es necesario plantear que para que Chile avance en el desarrollo de la economía del hidrógeno, ya tenemos que dejar de hablar de los colores del hidrógeno. ¿Por qué razón? Porque a nivel internacional ya no se habla de colores del hidrógeno, sino que se asocia el hidrógeno con sus huellas de carbono, ¿ya? Y esto es por temas de estandarización y como el país se quiere transformar en exportador de energía limpia, ya tenemos que vincularlo con sus emisiones de gases de efecto invernadero y no hablar de colores del hidrógeno. Nos queda claro entonces que ya esos conceptos van quedando atrás en la medida que van avanzando las investigaciones también. Lorenzo, el hidrógeno está presente, pero ¿cómo se produce, cómo se rescata, cuál es el proceso, los insumos, las condiciones tecnológicas que son necesarias para fabricar el hidrógeno a escala industrial? A ver, si hablamos de hidrógeno de bajas emisiones o hidrógeno verde, como lo comentábamos, la principal tecnología de alta escala es la electrólisis. Eso significa que en un electrolizador, ya sea, hay distintas tecnologías, están los electrolizadores alcalinos, los electrolizadores poliméricos y a nivel un poco más de escala de laboratorio, los electrolizadores de óxido sólido. En este caso, lo que ocurre dentro de este equipo es que la molécula de agua se rompe en sus moléculas fundamentales, tanto en oxígeno como hidrógeno. De esa forma obtenemos este hidrógeno y la energía que requiere el electrolizador viene de fuentes renovables de energía, por lo tanto libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, a alta escala necesitamos energía limpia, ya sea solar, eólica o la que tengamos disponible, agua. ¿Ya? Ese es un dato importante, sobre todo si pensamos en el contexto del norte del país. El agua es un recurso escaso, ¿cierto? Entonces ahí miramos, por ejemplo, plantas de electrólisis asociadas al Océano Pacífico y también avanzar en la eficiencia de los electrolizadores. Entonces ahí hay algunos elementos básicos que permiten el avance tecnológico y también hacer el uso más eficiente para la producción de este hidrógeno. ¿Sirve el agua salada? El agua salada de manera directa no. Hoy en día las tecnologías, por ejemplo los electrolizadores alcalinos y poliméricos, que son de alta escala, ocupan una calidad de agua muy pura. Por lo tanto, el agua directa de mar hay que pasar por un proceso de desalinización y llegar a las condiciones de operación del equipo. En este podcast, Lorenzo, hay personas que no están vinculadas 100% a la minería, pese a que nosotros estamos acá en el polo minero, aquí en Calama, en la región de Antofagasta.
Pero ¿cómo le explicamos a ellos en la práctica cómo se utiliza el hidrógeno verde? Yo recién ponía el ejemplo. Llego en mi auto y meto hidrógeno verde o no. Eh, cómo se utiliza? ¿Cómo bajamos esa información? Primero, el hidrógeno se usa a nivel industrial hace más de 100 años. ¿Ya? En lo que es la refinería del petróleo, en la producción de amoníaco, en la producción de metanol. El hidrógeno principalmente se ocupa a escala industrial. El día de hoy estamos avanzando en aplicaciones que son más cercanas a nosotros como usuarios. Eso quiere decir que el vector energético de hidrógeno lo podemos ver en buses, en camiones, en trenes. Ya existen algunos pilotos, por ejemplo, que ocupan hidrógeno en la aviación. ¿Ya? Se están haciendo algunos ensayos de pilotos para avanzar en el uso de hidrógeno en este tipo de transporte y movilidad. Pero también lo ocupamos a nivel industrial, por ejemplo, en la producción de amoníaco y metanol verdes, que es una vía, un derivado del hidrógeno que nos va a permitir exportar energía limpia a distintas partes del planeta. También hay otros sectores productivos, no solamente la minería, por ejemplo, la industria del acero, la industria del aluminio, donde hoy en día también podemos aplicar este hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno es un vector energético, además que nos permite conectar las dos formas de mover energía en todos los países, la red eléctrica y la red de gas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe el equipamiento y tecnología para volver a producir, una vez que está producido este hidrógeno, volver a producir energía eléctrica o mezclarlo, por ejemplo, con redes de gas y así transportar esta energía limpia hacia distintos sectores industriales, distintos sectores productivos. Es decir, en un futuro, si se desarrollan las tecnologías, quizás la fundición de Chuquicamata, que funde los concentrados que produce Codelco, ¿se podría hacer una transición al hidrógeno verde? O al Sin duda, hidrógeno, ¿verdad? Que le sacamos los colores ya. sin duda. Por ejemplo, nosotros en mi grupo de investigación ya hicimos un estudio para incorporar hidrógeno en los procesos de refinación. ¿Ya? Incorporar este hidrógeno como agente reductor dentro de la industria del cobre, pero también tiene otras aplicaciones dentro de la industria, por ejemplo, para los camiones mineros y también para suministrar energía limpia en los procesos térmicos que también ocurren en la gran minería del cobre. O sea, se abre un abanico de posibilidades para evolucionar desde los combustibles fósiles hasta esta energía mucho más limpia, porque los residuos que hay cuando se utiliza el hidrógeno, ¿qué vendría siendo agua? A ver, si nosotros estamos en una aplicación, por ejemplo, un vehículo con pila de combustible, lo que emite es vapor de agua. ¿Ya? De Eh, hecho, en las grandes automotoras que ya tienen diseños de vehículos con pila de combustible, claro, esa es la principal emisión, vapor de agua. Por lo tanto, eso significa que estamos en un proceso mucho más limpio respecto del uso del combustible fósil. Lorenzo, ¿y existen impactos ambientales o alguna forma de contaminación indirecta en la generación y en el uso también del hidrógeno? Sin duda, a ver, desde el punto de vista de ingeniería de procesos, no existe ningún proceso industrial o productivo que sea 100% limpio. Por lo tanto, aquí tenemos emisiones asociadas de manera indirecta a la producción de hidrógeno. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, cuando estamos produciendo este hidrógeno limpio, ¿cierto?, de bajas emisiones, si uno toma el ciclo de vida de este hidrógeno, sin duda que producir esos electrolizadores consume mucha energía. ¿Ya? Hacemos recurso también de uso del recurso hídrico, que llegara a la pureza requerida por los equipos también demanda mucha energía. Por lo tanto, si esa energía no es limpia, también estamos produciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en el caso, por ejemplo, del norte de Chile, si hablamos de procesos de extracción o de salinización de agua en zonas áridas como en nuestro desierto de Atacama, sin duda que se pueden generar otros conflictos que incluso pueden ser conflictos socioambientales a nivel local por el uso y los residuos que se generan en las plantas de desalinización. También tenemos otros impactos asociados con el transporte y almacenamiento de este hidrógeno. También hay pérdidas energéticas en esos procesos de transformación. Entonces, tenemos que mirar el ciclo de vida del hidrógeno de modo de incorporar siempre tecnologías limpias y que tengan las menores emisiones de gases de efecto invernadero y que tengan la menor huella ambiental en su uso y aplicación. Hay que acotarlo al máximo. Claro, entonces tenemos que avanzar en el uso de estas tecnologías más limpias y mirando no solamente la etapa de producción, sino que la cadena completa de valor del hidrógeno, desde su generación, almacenamiento, distribución y uso final. Recién usted nos hablaba
que se podría desalinizar el agua de mar para poder utilizarla en el proceso de producción de hidrógeno. Pero el desalinizar también tiene una demanda energética alta. Ahí en el costo-beneficio, ¿cómo se equilibra? A ver, sin duda que los procesos de desalinización son muy demandantes energéticamente, ¿ya? Entonces, lo que hay que procurar que esa energía eléctrica utilizada para este proceso también provenga de fuentes renovables de energía o de bajas emisiones. Por eso no tiene mucho sentido, por ejemplo, si tuviéramos una planta de electrólisis suministrada con una planta termoeléctrica, no tiene ningún sentido porque hay una huella ecológica asociada a la producción de energía a partir de combustibles fósiles. Entonces, en el balance, sin duda que nosotros tenemos que avanzar hacia vectores energéticos como el hidrógeno. Hoy en día la crisis climática global exige que nosotros hagamos un cambio rápido y disminuyamos las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el hidrógeno es una clave para avanzar rápidamente, sobre todo en aquellos sectores que sean difíciles de electrificar. Si ponemos los pies en la tierra, Lorenzo, ¿qué tan cierto es que Chile tiene un alto potencial exportador de hidrógeno? A ver, primero Chile tiene el gran privilegio de tener fuentes de energía renovable que del orden de 2 teravatios de energía, es decir, entre 70 y 90 veces la capacidad instalada que tenemos en el país. Es el principal insumo. Tenemos energía limpia en exceso, por lo tanto, ya existen estudios internacionales que posicionan a Chile como un potencial productor de energía limpia y exportador de esta energía limpia a partir del hidrógeno. Sin duda tenemos el privilegio de contar con el desierto de Atacama, radiación solar más alta del planeta, y en el extremo sur los factores de planta asociados a plantas eólicas más altas del mundo. Entonces ya tenemos esas condiciones. Entonces no solamente basta con tener estas condiciones iniciales, sino que también tenemos que avanzar en el posicionamiento tecnológico, en avances regulatorios, en temas de capital humano, en temas de sensibilizar al país de que efectivamente nos podemos transformar en un exportador de energía limpia. Y eso significa avanzar en políticas públicas que permita este desarrollo de la economía del hidrógeno en nuestro país. Recordemos que hay una estrategia nacional del hidrógeno que partió el 2023, 2022 más o menos, y apunta a que el 2030 esta industria esté desarrollada o ya con bases suficientes para poder salir a generar. Eh, ¿Cómo evalúa el estado actual de la industria del hidrógeno, Lorenzo? Usted que está más de cerca, que tiene más información que nosotros respecto a aquello y que se documenta continuamente. A ver, en este sentido, Chile se encuentra en una fase de consolidación temprana, pero dinámica. A nivel país existen sobre 60, 75 estudios en distintos estados de desarrollo, ¿ya? Desde estudios de prefactibilidad, factibilidad, algunos pilotos a nivel país, ¿ya? Hay distintos estudios que posicionan a Chile que las inversiones en el país van a superar los 20.000 millones de dólares, ¿ya? Y sin duda que la Estrategia Nacional del Hidrógeno permite dar un marco y un soporte para el desarrollo de distintos tipos de proyectos. Por lo tanto, tenemos actividades a nivel piloto en distintas regiones del país, el caso del proyecto Jarugón, y cierto, en la región de Magallanes, el caso emblemático a nivel país, fue el primer proyecto de esas características, pero también hay desarrollo en la región de Antofagasta, en la región del Biobío, ya vemos alguna dinámica, pero todavía sin duda que falta consolidar, ¿ya? Está bien prospectado, pero nos falta mucha consolidación para avanzar en estos proyectos y llegar a alta escala. Estoy viendo la base de datos del CEA y hay 7 proyectos básicamente en estudio ambiental y que son, digamos, los que potencialmente tienen mayor fuerza para poder salir en el corto o mediano plazo. Eh, pero acá ya se dio el primer paso, no hay vuelta atrás en esto, ¿no? Porque el Claro. mundo va hacia allá, ¿o no? Sin duda, en el contexto de la crisis climática actual, sin duda que tenemos que tomar acciones, ¿ya? Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático. De los criterios de vulnerabilidad, Chile cumple 9. Por lo tanto, a pesar de que somos un país pequeño, que aportamos muy poco en las emisiones de gases de efecto invernadero, sí tenemos en nuestras manos una de las claves para avanzar en la descarbonización, no solamente de nuestro país, sino que también aportar a la descarbonización mundial. ¿Qué tan avanzados están esos proyectos de Punta Arenas? Son ellos los que lideran esto, ¿no?
A ver, sin duda, uno de los principales hubs, y así está planificado nuestra estrategia, es el desarrollo de esta industria en Punta Arenas. El proyecto emblemático, el proyecto Harmony, ¿cierto?, de la producción de y gasolina a partir de electrólisis de agua con un aerogenerador. Entonces, en este caso, el día de hoy, el proyecto ha producido del orden de 130.000 litros anuales de gasolina y hacia el 2027 se espera producir unos 550 millones de litros. Ese es el proyecto emblemático y tiene una característica particular porque es un proyecto piloto, pero que ha demostrado que la tecnología existe y que es posible la producción de este hidrógeno en condiciones seguras, ¿ya? Segura para las personas, segura para el medio ambiente. Otro proyecto emblemático de la región de Magallanes, el proyecto H2 Magallanes de Total Energy y el proyecto de HNH Energy, ¿ya? Ambos con una inversión inicial proyectada sobre los 10.000 millones de dólares. Son proyectos, son gigaproyectos para producción de hidrógeno y luego derivados, en particular amoníaco verde. Ya estos proyectos están en el Servicio de Evaluación Ambiental y lo que se espera que esta región de Magallanes sea un laboratorio, ¿cierto?, energético a nivel global, que se demuestre que la tecnología se puede implementar a alta escala para producir este vector energético y lo que está proyectado para el país es producir los derivados del hidrógeno, que sea mucho más fácil su transporte y movilidad hacia distintas partes del mundo, pensando en Asia, Europa, Norteamérica. A partir de esa experiencia en Punta Arenas, ¿han habido algún progreso científico? ¿Han habido nuevos descubrimientos tecnológicos, digamos? ¿Se ha podido evolucionar ahí? Sí, la industria del hidrógeno ha tomado la atención, ¿cierto?, de el mundo científico a nivel global, ¿ya? Acá en Chile hay investigadores que ya trabajan en estas temáticas, pero en Europa, en California, en Japón, también hay muchos investigadores que trabajan en estas temáticas. Al día de hoy, las principales contribuciones o mejoras han sido, por ejemplo, la eficiencia en los electrolizadores. Ha mejorado sobre un 20% la eficiencia de estos equipos, se han reducido los costos de producción de hidrógeno verde en más de un 60%. Lo que va a ocurrir en la industria del hidrógeno es algo que ya pasó, por ejemplo, con la industria de la fotovoltaica, donde en menos de 10 años el costo de producción bajó a un décimo. Entonces, lo que se espera es que esto vaya evolucionando muy rápido, pero para ello necesitamos ciertas condiciones, ciertos incentivos para que se desarrolle la economía del hidrógeno. También se han desarrollado otras investigaciones en temas de electrocatálisis, nuevos materiales que permitan la producción de este hidrógeno renovable, considerando el uso de materiales que sean más abundantes, por ejemplo, el uso de níquel, de manganeso. También se han hecho investigaciones en temas de almacenamiento, transporte, en temas de portadores líquidos, por ejemplo, líquido orgánico, el mismo amoníaco verde, el metanol renovable, que permita más fácil el desplazamiento de este vector energético en distintas zonas del planeta. Lorenzo, ¿y en la Universidad de las Américas se está desarrollando alguna investigación en esa línea? A ver, nosotros tenemos un grupo de investigación que hemos desarrollado varios artículos en mi grupo de investigación, temas de evaluaciones técnico-económicas, por ejemplo, en distintas aplicaciones del uso de este hidrógeno, por ejemplo, en transporte, movilidad, aplicaciones industriales como en la minería del cobre, la industria del acero, la industria del aluminio. También en nuestra Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad de las Américas contamos con investigadores que se dedican al modelamiento termodinámico, por ejemplo, del hidrógeno en distintas aplicaciones productivas. Y hace muy poco postulamos un proyecto con colegas de la Universidad de Mittweida de Alemania para desarrollar un fotobioreactor optimizado que emplee bacterias púrpuras para la producción sostenible de hidrógeno a partir de aguas residuales mineras. Entonces, estamos viendo las problemáticas a nivel país de modo de buscar soluciones que sean ambientalmente amigables, que sean técnicamente factibles y que tengan también una en consideración todo lo que es la economía circular, el desarrollo sustentable, pero enfocándonos en problemas que le afecten a nuestro país, ¿ya? Estamos muy focalizados en el aporte hacia los territorios. Que eso es importante también aportar en esos conocimientos para crear también una demanda de hidrógeno, porque si no hay demanda, Sí, mm, ese tema es crucial. O sea, tiene que desarrollarse la demanda, pero también tienen que desarrollarse los aspectos regulatorios. Sin duda,
¿Cuál es el gran desafío? Hoy el hidrógeno verde o de bajas emisiones tiene un costo bastante que llega a ser 10 veces o superior a la producción del hidrógeno gris. Entonces, si no se dan las condiciones de mercado, es muy difícil incorporar este hidrógeno verde. Entonces ahí nace el incentivo de tener regulaciones. Por ejemplo, en la Comunidad Europea ya existen regulaciones para incorporar el hidrógeno verde o de bajas emisiones en la actividad industrial, ¿ya? Y dejar atrás y reemplaza este hidrógeno verde al hidrógeno gris que actualmente ocupa esa industria. Entonces, esa es la forma de generar los incentivos. Cuando se generan las condiciones de mercado, sin duda el desarrollo tecnológico va a avanzar mucho más rápido que lo que ha avanzado el día de hoy. ¿Cómo ves esto que tanto se habla de las trabas para los permisos, la permisología que se le ha bautizado? ¿Cómo lo identifica hoy en el desarrollo de la industria del hidrógeno? A ver, a nivel país nosotros tenemos un desafío importante con la permisología ambiental, ¿ya? Lamentablemente en nuestro país los permisos, de acuerdo a estudios de la propia Corfo, cuando uno quiere obtener un permiso ambiental, la resolución de calificación ambiental junto a las autorizaciones eléctricas y territoriales demora en promedio 3, 4 años, incluso más. Hay proyectos de envergadura, por ejemplo, proyectos mineros que se han demorado más de 10 años en Sí. obtener una resolución de calificación ambiental. Aquí tenemos que mirar cómo lo han hecho países desarrollados, por ejemplo, en Europa. En Europa también tenían este desafío y hoy en día han hecho sistemas eh, más bien digitales, concentrados, ¿cierto? Porque aquí en Chile, por ejemplo, tenemos el problema que hay una fragmentación institucional. Ya lo ve el Ministerio, por ejemplo, de Medio Ambiente, el de Energía, el de Obras Públicas, Defensa. Entonces, claro, a veces hay muchas duplicidades en el permiso ambiental, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que avanzar es a un sistema integrado y lo que han hecho los países europeos, por ejemplo, es disminuir sus tiempos de tramitación del orden de 4 años, igual que nosotros, a menos de un año, ¿ya? Esto no significa que nosotros vamos a tener una permisología mucho más laxa, sino que tenemos que cumplir, pero hacerlo de manera mucho más eficiente, ¿ya? Nadie quiere colocar en riesgo la salud del medio ambiente y la salud de la población ante proyectos de envergadura como lo que se están planteando en el país, pero es necesario tener agilidad para también dar certezas a los inversionistas que efectivamente van a poder realizar sus inversiones acá en Chile. ¿Y esos cuellos de botella se dan en temas ambientales o en cosas más técnicas? O sea, hay componentes técnicos, pero también hay componentes ambientales y también de burocracia propia que existen en los ministerios, ¿ya? Sin duda que si pensamos el día de hoy en los proyectos de envergadura, como los que comentábamos de la región de Magallanes, no existe el personal técnico en el país que sea capaz de evaluar esos proyectos de manera expedita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la región de Magallanes existirá una o dos personas que estén a cargo de esta tramitación de permisos, y con una o dos personas, un proyecto que es de gigavatios, es imposible que lo pueda evaluar en todas sus dimensiones. Ya estos proyectos tienen múltiples dimensiones, temas netamente económicos, ambientales, sociales y otros temas propios a nivel regional que es necesario abordar. Tiene que convivir la industria con aquello. Para eso está la regulación también. Cuando hablamos de generación de hidrógeno y poniendo estos estándares ambientales, ¿qué país piensa usted que ha avanzado por la senda correcta o a dónde deberíamos mirar? A ver, podemos mirar distintas partes del mundo. Uno siempre piensa en Europa, por ejemplo, Alemania ya tiene logró reducir los tiempos de evaluación ambiental, ya tiene súper establecida la ruta, otros países de la Comunidad Europea también, por ejemplo España es un buen país donde uno puede mirar cómo lo hacen en la zona de California, en Japón, en Australia. ¿Ya? Hay distintas zonas del país, de hecho hay estudios que se han realizado en Chile y que han mirado cómo lo hacen estos países, cómo son los temas de permisología, cuáles son los estándares de seguridad, estándares de regulación que podríamos implementar en nuestro país. Entonces tenemos distintas zonas geográficas del planeta donde podríamos estar mirando cuáles son las buenas prácticas para avanzar con el desarrollo de la industria en nuestro país. Lorenzo, pasando al tema más productivo y enfocándonos más en esta zona del norte del país donde la minería es el principal polo de desarrollo, ¿qué infraestructura estratégica considera usted que es indispensable para una red de producción y consumo del hidrógeno? Usted no hablaba del agua,
de la electricidad, que acá se está generando mucho en esta zona, eh, será el tema de la electrólisis, donde el tema más crítico de esa cadena. A ver, Chile en este sentido requiere una infraestructura integrada y descentralizada. Se estima que hacia el año 2030 el país va a necesitar al menos 10 gigavatios de capacidad de electrolizadores. Y eso significa que esa tecnología la vamos a importar. Chile no es productor de este tipo de tecnología, pero sí tenemos las condiciones para producir el hidrógeno. Ya lo comentabas tú, la energía renovable, disponibilidad de agua en el norte con el Océano Pacífico, ¿cierto? A través de procesos de desalinización de agua, pero también debemos crear infraestructura, por ejemplo, puertos. También en el norte tenemos algunos puertos que tienen capacidad para expandirse y ser terminales para almacenamiento y exportación de esta energía limpia. Pero hay una condición interesante en el norte del país, que es el uso en el propio país del hidrógeno producido. En particular con la industria minera del cobre, industria minera asociada al litio, ¿cierto? Ellos son muy demandantes energéticamente. Entonces, podríamos tener una demanda interna y además los excedentes poder exportarlo. Entonces, es crucial avanzar en el desarrollo de capital humano, hacer investigación, tener infraestructura, equipamiento para el desarrollo y las condiciones apropiadas para el desarrollo de esta industria. Claro, ahí viene todo lo que conlleva esta investigación, el pilotaje sobre todo para ir adaptando lo que hablábamos al principio. Por ejemplo, un camión de extracción, que hoy en día es diésel, en otros lugares se están implementando sistemas eléctricos, pero cómo avanzar desde el diésel al hidrógeno, esa tecnología está desarrollada en otras partes del mundo, se usa ya. A ver, ya hay camiones mineros, de hecho Anglo American ya desarrolló un camión minero, un CAEX, ¿cierto? Y esto hace varios años, y es un camión con pila de combustible. Lo que pasa es que los camiones ocupan un combustible inicial, en el caso de los chilenos, ¿cierto? Combustible diésel principalmente, pero los motores que mueven y que permiten el desplazamiento son eléctricos. Entonces, Anglo ya tiene un prototipo que ocupa hidrógeno como combustible. De hecho, en Chile hace varios años se hizo un proyecto para incorporar hidrógeno y bajar el consumo de diésel en los camiones mineros. Este hidrógeno se inyectaba junto con las válvulas de admisión de aire y con eso permitía bajar el consumo entre un 10 y un 15%, considerando que un camión minero consume 2.500, 3.000 litros de diésel al día. Entonces, claro, un 10% es significativo teniendo una flota de camiones CAEX de esa envergadura. Interesante aquello, es algo que Chile como país minero debería ya ir apuntando a crear esa demanda interna que es tan importante. Hemos publicado y hemos visto con atención la iniciativa de una planta de hidrógeno verde, en este caso, para que se entienda, acá en las cercanías de Calama, a 20 kilómetros de acá. ¿Qué le parece esa iniciativa? Nos vamos a empezar a llenar de polos energéticos de hidrógeno, así como solares y eólicos ya hay por acá. A ver, sin duda la zona de Calama, en el contexto del desierto de Atacama, ¿cierto? Ya comentamos que tiene la principal radiación solar a nivel planetario. Por lo tanto, ya tenemos una materia prima que es exigible para la producción de este hidrógeno verde o de bajas emisiones. Sin duda que se dan las condiciones apropiadas porque ustedes tienen plantas fotovoltaicas, también hay ciertos desarrollos eólicos y también está la industria minera. ¿Ya? Entonces se puede hacer el desarrollo de un clúster industrial a nivel local, articulando lo que es la producción del hidrógeno, el almacenamiento, el uso directo en procesos metalúrgicos y el transporte pesado, generando sinergia energética y tecnológica con un fuerte impacto a nivel regional. Entonces, estos elementos, creo que Calama y la región de Antofagasta en general tiene condiciones apropiadas para el desarrollo de un hub de hidrógeno a nivel país. Y así también fue establecido en la Estrategia Nacional de Hidrógeno, uno en la zona norte y otro en el extremo sur del país. ¿Ya? Y a pesar de que en la zona central del país también existen condiciones apropiadas para el desarrollo de esta industria. Es una planta que en una primera etapa va a tener 21 megawatts, después en una segunda etapa 100 y se espera llegar a 200. A 200 megavatios. ¿Cómo dimensionamos esos 200 megavatios?
A ver, aquí sin duda que, a ver, la producción de hidrógeno tiene que ser a alta escala, ¿ya? Para que sea económicamente viable y tengamos precios de hidrógeno que sean competitivos, necesitamos avanzar a la alta escala. Entonces, en ese sentido, se va a interconectar la producción de hidrógeno con la generación de energías limpias, lo que ya existe y que comentábamos recién, por ejemplo, las plantas fotovoltaicas. Ustedes también tienen concentración solar de potencia y también tienen proyectos eólicos. Entonces, esas condiciones van a permitir suministrar de energía limpia a estas plantas de producción de hidrógeno con esas capacidades para el uso en la industria minera y también para la exportación de este vector energético, principalmente a través de sus derivados. Estamos hablando de amoníaco verde, metanol verde u otras sustancias de almacenamiento de este hidrógeno. Hoy hay un problema con tanta generación eléctrica que no hay cómo acumular esa generación y se están armando granjas de baterías BESS que acumulan esa energía. Ahí el hidrógeno también tiene algo importante porque sirve como almacenamiento de energía al final. Sin duda, a ver, los grandes proyectos, el gran desafío que tenemos a nivel país, nosotros ya hemos planteado que tenemos buenas fuentes de energías renovables, principalmente eólica y solar. ¿Ya? El problema que existe en la producción eléctrica y en la demanda eléctrica, ¿cómo hacemos calzar esa oferta y demanda? ¿Cierto? Porque un proyecto fotovoltaico está generando energía eléctrica mientras el sol está iluminando. En la noche no estamos produciendo en el panel fotovoltaico. Asimismo, en los proyectos eólicos, si no tenemos velocidades del viento apropiadas, es decir, muy baja velocidad de viento o muy alta velocidad de viento, por factores de seguridad, la planta no produce energía. Entonces, aquí el hidrógeno es una clave para el almacenamiento energético. Como comentaba, hoy en día están los proyectos, ¿cierto?, de almacenamiento en baterías, la tecnología BESS, pero el hidrógeno también es un sistema de almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía está asociado con cuál es el requerimiento de almacenamiento. Por ejemplo, si yo quiero almacenar energía del día para la noche, la mejor solución es una batería. Pero si yo quiero almacenar energía del verano para el invierno, el hidrógeno tiene mejor desempeño respecto de las baterías, ¿ya? Entonces todo va a depender de cuánta energía quiero almacenar y por cuánto tiempo la quiero almacenar, ¿ya? Entonces ahí el hidrógeno juega un rol también crucial en el almacenamiento de energía. Una vez que el hidrógeno está producido, yo después puedo utilizarlo para volver a producir, por ejemplo, energía eléctrica o usarlo en distintas aplicaciones, en movilidad, en la industria. Entonces tiene esa ventaja. Lorenzo, ya para ir finalizando esta entrevista, esta conversación, desde su perspectiva como académico, como decano, ¿qué tan preparado ve al ecosistema en términos de capital humano, de investigación, de infraestructura para investigar? A ver, el ecosistema en Chile ha avanzado de manera notable en los últimos años, ¿ya? En el año 2020, por ejemplo, existían menos de 200 investigadores dedicados a las temáticas de hidrógeno. Y hoy en día esa cifra supera los 700 profesionales. Sin duda que son profesionales no formados en temáticas de hidrógeno, ¿ya? En Chile no formamos, por ejemplo, ingenieros especialistas en hidrógeno. Entonces, profesionales de otra área, por ejemplo, ingenieros químicos, ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos, se han ido incorporando en los estudios de la industria del hidrógeno. ¿Ya? Y estos profesionales, sin duda, hemos avanzado en formación a nivel universitaria, en el desarrollo de centros tecnológicos, centros de investigación, pero también en la industria. Hemos ido haciendo un desarrollo sinérgico con el sector industrial y productivo para tener una articulación entre las universidades y la industria para hacer el desarrollo de estas nuevas tecnologías e implementación de estas nuevas tecnologías. El desafío que tenemos es que la infraestructura a nivel país todavía sigue siendo limitada, ¿cierto? Queremos transformarnos en exportador de energía, pero, por ejemplo, vamos a tener que desarrollar infraestructura para exportar esa energía. Por ejemplo, puertos de envergadura, ¿ya? También el desarrollo de infraestructura vial y otros elementos que son necesarios. Y para sostener ese crecimiento, Chile tiene que invertir en centros de investigación, certificación, centros de simulación, además de fortalecer la cooperación internacional en temas de investigación aplicada. ¿Por qué razón? Porque, como comentamos anteriormente, toda la tecnología asociada con electrólisis de agua, nosotros no la producimos. ¿Ya? Nosotros somos usuarios de esa tecnología y tenemos que importarla. Por lo tanto, la formación de capital humano especializado en hidrógeno es clave para posicionar a nuestro país en esta nueva economía del hidrógeno. ¿Y usted que convive con los jóvenes o los futuros profesionales, hay interés en esta rama?
A ver, nosotros como académicos investigadores, yo dicto docencia en cursos donde hablamos de esta temática y sin duda es un interés. Yo creo que el desarrollo de la economía del hidrógeno en nuestro país es muy relevante y en los próximos años podría transformarse a lo que es equivalente hoy la industria minera, es decir, el principal motor de la economía del país. Entonces, los nuevos profesionales les llama la atención, les motiva este tipo de desarrollo, ¿cierto? Más cuando Chile puede ser un jugador crucial a nivel mundial. Ya podemos transformarnos efectivamente, siendo un país tan pequeño, en un exportador de energía limpia para aportar a todo lo que es el proceso de descarbonización a nivel mundial. Cuando se da a conocer la estrategia, uno contaba y decía, son 7 años que hay para desarrollar esto. ¿Llegamos o no llegamos al 2030 con una industria ya en funcionamiento? No, eso está muy difícil. Desde que nació la Estrategia Nacional del Hidrógeno en Chile, era demasiado ambiciosa y sigue siendo demasiado ambiciosa. Lo que ha pasado a nivel mundial, y esto hace poco tuve conversaciones con investigadores de Europa, en realidad los proyectos a nivel mundial han ido un poco desacelerándose, ¿ya? No es que hayan perdido la atención, pero se han ido desacelerando un poco. Entonces, es difícil que en los próximos años alcancemos ese estándar, pero yo creo que tenemos que ser más proactivos, ¿ya? Yo voy a insistir en el desarrollo de políticas públicas y teniendo claras las regulaciones para atraer inversión internacional. Si hacemos un desarrollo estratégico, lo podríamos cumplir, pero bajo las condiciones actuales se ve muy complejo alcanzar esos números de aquí al 2030. No, porque además se habla de un costo de producción de la barrera esa de $2. Y, y usted mismo nos decía recién, no han bajado los precios de los electrolizadores, entonces ese monto también... Claro, a nivel mundial los precios de hidrógeno verde, ¿cierto? Dependiendo de la zona geográfica, podrían estar en la vecindad de los $10 el kilo. ¿Ya? Y claro, y la estrategia se apuntó al $1,5 por kilo, lo que realmente se ve muy difícil si no hacemos un avance tecnológico, y ese avance tecnológico está asociado con el desarrollo del mercado. Esto ocurre en cualquier mercado. Cuando se desarrolla el mercado, se facilita toda la investigación y desarrollo, y eso permite, tal cual lo comentaba anteriormente con la industria de la fotovoltaica, que en 10 años bajó a 1/10 del valor. ¿Ya? Hoy en día comprar un panel fotovoltaico es muy barato, son bastante eficientes, ya, pero eso pasó porque se desarrolló el mercado asociado a la industria fotovoltaica. Ahí un principal promotor a nivel mundial fue España, donde hubo muchos subsidios para el desarrollo de la industria fotovoltaica. Entonces, si tenemos las condiciones apropiadas, en la producción de hidrógeno va a pasar algo equivalente. En menos de 10 años vamos a poder bajar mucho los costos, pero tenemos que tener las condiciones apropiadas del desarrollo del mercado para poder hacer ese avance tecnológico. Lorenzo Reyes Bosó, le agradecemos haber estado en este espacio en Ruta 2050 junto a Tiempo de Noticias. Dejamos abierta la invitación cuando usted quiera. Hay muchos temas para conversar con usted. Me interesa mucho también lo de la economía circular, que creo que con tanta tema disperso a uno se le va que por ahí también está la importancia de descontaminar el planeta. Así que lo dejamos invitado para un próximo capítulo, pero hoy quedamos muy claros respecto al hidrógeno y lo que se viene en la producción de nueva energía. Muy bien, encantado. Muchas gracias por la invitación. Sin duda que esta temática de interés, yo creo que además tenemos que ser capaces de difundir estas cosas a nivel de sociedad y que todas las personas entiendan la relevancia que puede tener el desarrollo de la industria del hidrógeno en nuestro país. Muchas gracias y nos reencontramos en un próximo episodio aquí donde el norte conversa sobre su futuro energético.